la altura del año 909, el reino de Asturias ocupaba su máxima extensión y disfrutaba de su máximo poder. Vencidos o neutralizados sus enemigos, Alfonso III podía mirar al horizonte con la sonrisa de satisfacción del hombre que ha triunfado. Pero el reino de Asturias ya no se extenderá más. Lo que venga a partir de ahora será otra cosa. Estamos en el principio del fin. Vamos a echar un último vistazo al mapa. El reino de Asturias se ha expandido hacia el sur de manera poco uniforme. Los ríos nos marcan el límite. La línea de frontera queda constituida en el oeste por el Mondego hasta su confluencia con el Duero, en el centro por el Duero hasta su confluencia con el Pisuerga, en el este por el Arlanzón y el cauce alto del Ebro, y la ganancia territorial en Occidente, en Portugal, pues es mucha. Por el contrario, es más limitada en el área oriental, en Castilla. Y al paso de este camino hacia el sur, se han constituido de manera natural tres entidades territoriales paralelas, dispuestas verticalmente. La primera en el oeste, desde Galicia hasta Portugal. La segunda en el centro, desde Asturias hasta León, y la tercera en el este, desde Cantabria y Vizcaya hasta Castilla. Cada una de estas entidades territoriales tiene sus propias características. Galicia y Portugal conforman un área de estructura predominantemente señorial. León, donde pronto se trasladará la capital del reino, es el baluarte que se proyecta hacia el Valle del Duero y la Meseta, y Castilla, de difícil repoblación y vida áspera, tiene por horizonte una guerrera vida de frontera, y como área de expansión natural, los campos góticos hacia el oeste y hacia el sur, el territorio que se extiende hacia el sistema central. La diversidad de estas entidades, subrayada por sus distintas condiciones geográficas, lleva a la corona a dotar a cada cual de un gobierno distinto. Alfonso encomienda la dirección de Galicia y Portugal a su hijo Ordoño, casado con Elvira, hija del repoblador de Coimbra, Hermenegildo Gutiérrez. El área central, leonesa, queda para el primogénito del rey, García, que dirige trabajos de repoblación en el Valle del Duero. En esta área central intervienen también los otros hijos del rey, Gonzalo, en la tierra de Campos, y Fruela, en la comarca de Zamora. En cuanto al área oriental, es decir, Castilla, seguirá siendo gobernada por condes. En el momento que nos ocupa, principios del siglo X, ese conde es Munio Núñez, quien quizá descendiente del de Brañosera, seguramente el mismo que defendió Castrojeriz en 882 y 883. Y lo que es más importante, consuegro del rey, porque su hija Muniadona está casada con el infante don García. Falta muy poco tiempo para que estas tres franjas verticales, que así quedan constituidas, la galaico-portuguesa, la astur-leonesa y la cántabro-castellana, den nacimiento a reinos distintos. Pero esto nadie lo podía prever en este momento, a la altura del año 907, cuando el reino de Asturias parece más sólido que nunca, más grande que nunca, más poderoso que nunca. Tan poderoso que los ejércitos del reino se permiten hazañas inconcebibles muy pocos años antes. Ya hemos mencionado la campaña que el rey Alfonso emprendió en 907 por el Valle del Tajo. En el curso de la misma apareció en Toledo, donde los nuevos amos de la ciudad, recién arrebatada a los Banocasi, le cubrieron de regalos. En esa misma campaña, según la tradición, Alfonso ocupó el castillo de un lugar llamado Quinitialubel, cuyo emplazamiento exacto nadie ha sido capaz de localizar, donde hizo muchos cautivos. Y más, hacia 908, el infante Ordoño moviliza una hueste armada y cabalgan nada menos que hasta Sevilla, donde saquea a conciencia la opulenta barriada de Regel y obtiene un enorme botín. Es decir, que la posición política del reino era muy sólida. Alfonso empieza a utilizar el título de imperator, es decir, emperador. ¿Qué quiere decir exactamente aquí emperador? Hay quien supone que Alfonso había entregado a sus hijos el título de rey en los distintos territorios de la corona y que él se reservaba para sí el de emperador como soberano de todos ellos. Bueno, esto es solo una conjetura, concretamente de Fray Justo Pérez de Urbel. Otros prefieren pensar que se trataba de una manera de afirmar su autoridad sobre los demás reyes de la península, cristianos o musulmanes. Pero esto es igualmente otra conjetura. Lo único cierto, lo único que sabemos es lo del título, emperador. Y mientras tanto, por supuesto, la repoblación proseguía en las tierras del reino. La actividad parece especialmente intensa en la margen norte del Duero, donde hay enormes extensiones que llenar de gente y, por supuesto, garantizar su supervivencia, es decir, dotarlas de cultivos.
El sistema de la repoblación cambia de manera significativa. Aquí y ahora, y especialmente en el área central, la repoblación oficial precede a la llegada de colonos privados. Así empiezan a llegar centenares, quizá miles de campesinos a las comarcas de Benavente y hasta Tordesillas. Por cierto, que este caso de Tordesillas merece un comentario aparte, porque los documentos de la época nos dicen algo singular. Nos dicen que la zona estaba ocupada por gente barbárica, como los campos de fútbol. Esto, gente barbárica, es exactamente lo que un diploma de 909 pone en boca del rey Alfonso III. Dice así: estando yerma aquella villa, con mi propia mano y con mis criados la tomé de la gente barbárica. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que en 909 García, el primogénito de Alfonso, ocupa un otero, desde el que dirige la repoblación de una ancha zona yerma en la línea del Duero, junto al poblado moro de Alcamín. De ese otero nacerá el sitio de Tordesillas, donde hay un parador precioso. ¿Y quién era la gente barbárica? Pues este es uno de los asuntos que más apasionan a los historiadores, porque detrás de la enigmática mención caben varias hipótesis. La primera, ese barbárica, en el singular latín administrativo de la época, hay que entenderlo como berberisco, es decir, berebere. Es una hipótesis razonable, pues sabemos que bereberes eran los pobladores de los puestos moros avanzados hacia el Duero. Como bereberes fueron los que constituyeron el grueso del demencial ataque de Ibn al-Kid contra Zamora. Ahora bien, el texto habla también de una villa yerma, es decir, que allí no había nada cultivado. ¿De qué vivían entonces aquellos bereberes? ¿Era simplemente un puesto militar? Pero incluso este necesitaría avituallamiento. Así que mucho misterio. Bueno, hay otra hipótesis, que barbárica quiera decir bárbara, en el sentido tradicional de no civilizado, y por eso su villa era yerma. Entonces, ¿qué pasa? Pues quizá que en el área de Tordesillas no habría más que grupos humanos desorganizados, tal vez nómadas, apegados quizás a algunos rebaños de cabras. Esta hipótesis nos sumerge de nuevo en el problema del famoso desierto del Duero, al que ya hemos dedicado aquí varios programas, es decir, la despoblación del valle a partir del siglo VIII. Es una evidencia que el valle nunca estuvo enteramente despoblado, pero es otra evidencia que a partir de esa fecha no hubo ningún centro urbano desarrollado hasta que la Reconquista sometió aquellos territorios al control político de León. En fin, ¿era esa entonces la gente barbárica? ¿Gente que malvivía en un estado semiprimitivo, ajeno a la civilización? Bueno, pues podría ser, pero resulta que sabemos que ahí había una ciudad mora, Alcamín. Todas estas preguntas son vitales porque nos plantean una cuestión clave de la Reconquista, a saber, ¿quién o qué había en las áreas reconquistadas? Nunca podremos contestarlas de manera fehaciente, salvo que la arqueología haga descubrimientos que arrojen datos insospechados. Lo que sí sabemos, por el contrario, es quiénes fueron a vivir allí, a los lugares que el rey tomó con sus manos de la gente barbárica. Fueron los colonos. ¿Quiénes eran estos colonos? ¿De dónde procedían? Por los datos que hay sobre la repoblación de Benavente, por ejemplo, sabemos que los colonos llegaban de muy distintos lugares. Consta que hay gallegos, asturianos, vascones y, por supuesto, mozárabes. La presencia mozárabe, que ya habíamos visto intensa en Zamora, es también muy abundante en la tierra de Campos y en toda la extensión de la llanura leonesa. Son, en fin, los agentes de un nuevo mundo. Podemos imaginar, pues, a Alfonso III a la altura del año 909, mirando satisfecho ese mundo nuevo que él tanto había contribuido a crear. El reino de Asturias ocupaba su máxima extensión. El monarca magno pasaba ya de los 60 años. Llevaba reinando más de 30 años. Más de 40 años. Dejaba tras de sí una herencia magnífica. Pero poco podía sospechar el rey que ese legado excepcional significaba también el principio del fin. La estrella polar.